Les repito, pues la actividad para enviarla era hasta antes de las 8 del día de hoy. Y era simplemente hacer una instrucción, recuerden, para que en lugar de que aparezcan los códigos de las sedes, aparezcan los nombres de las sedes, ¿cierto? Entonces, en la sesión de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar primero unas cositas que nos hicieron falta, sobre todo para pasar lo que es pasar en variables haciendo uso del método get en PHP. Lo que hicimos fue pasar variables haciendo solamente uso del método post. Y alguien, pues si habían quienes debían enviarme los ejercicios, pues otros ejercicios diferentes, pues por los problemas de conectividad o porque no tienen computadora, entonces a ellos pues sí, quienes recuerden que deberían haberme enviado el ejercicio, pues quienes no tienen computador por el correo y quienes sí pues no han presentado problemas de conexión, debían entregarlo a través de la plataforma Mil Aulas. Y en la plataforma Mil Aulas, como les dije, pues pueden tener valoración alta o superior y recuerden que esa nota va para lenguaje de programación, algoritmos, investigación, tecnología y también emprendimiento. Se relaciona con todas. Entonces veo que todavía hay quienes no han hecho la entrega del ejercicio. Y entonces quisiera saber qué hacemos. Entonces, para calificarles en nivel básico, a quienes no han enviado, ya no puedo ponerles alto ni superior porque ya no me entregaron a tiempo. Entonces, para recibirles a nivel básico, entonces voy a hacer voy a explicar, voy a hacer la implementación y según la explicación que le dé la implementación, ustedes pueden completar su implementación y hacer la entrega. Eso se la entrega a través de la plataforma. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar a revisar las implementaciones. Vamos a empezar a revisar la implementación. Primero que todo, hay que recordar, pues ahí tenemos, bueno, vamos a ver primero lo del envío de variables por método get, porque eso no lo vimos en la clase pasada. Estoy abriendo la carpeta de ustedes, la que contiene su información. Listo. Voy a decirle que esto me lo abra con Notepad++. Listo, entonces. Entonces, tengo que habilitarles. Bien. Entonces, aquí estamos viendo, ¿cierto? Este es el index que habíamos trabajado, el index.php. La acción que nosotros estábamos realizando era, pues simplemente nosotros le decíamos que cuando nosotros presionemos el botón Submit, ¿cierto? Este input del name enviar, tipo Submit, que tiene valor registrar, él registra esta información y me la envía a la página reg.php, ¿cierto? Eso era lo que estábamos haciendo. Y en la página reg.php, vamos a abrirla, recibimos la información, ¿cierto? Que nosotros estamos recibiendo la información. Bueno, aquí pues ya estamos con los parámetros de la consulta.
Nosotros recibimos la información por método POST, ¿cierto? Nosotros le decíamos guión dólar, por ejemplo, nombre, igual a guión dólar guión bajo POST, corchetes, pueden ser comillas dobles o comillas sencillas. Nombre. El nombre de la variable tal cual. Recuerden que aquí lo que va ante las comillas es el nombre de la variable tal cual como ustedes la nombran aquí en el formulario. Entonces, si nosotros vamos a abrir, bueno, pues lo primero es que tenemos que tener activo SAMP, recuerden, y al tener activo SAMP debemos tener activo Apache y tener activo también, bueno, MySQL, lógicamente, para poder hacer la consulta con la base de datos. ¿Cierto? Entonces aquí está el index.html. Miren que nosotros habíamos dicho, por ejemplo, el nombre usuario se llama, bueno, si la variable se llama nombre usuario, entonces nosotros acá le decimos que por método post nos traiga lo que tiene, por ejemplo, la casilla nombre usuario y se la entregue a la variable nombre. Listo, que se entregue a la variable nombre. Quienes han acabado de llegar y pues yo ya llamé lista, por favor, me colocan presente en el chat, si son pues tan amables, porfa, porque veo que han llegado más integrantes y pues ya tomamos asistencia, ¿vale? Que me digan, por favor, quienes ya pues llegaron y quienes no estaban cuando tomamos asistencia. En el chat, por favor. Muy bien, Carlos, gracias. Entonces, recordemos que de esta manera recibimos las variables por método POST en una variable como reg. Entonces nosotros en el index, bueno, nosotros nos vamos siempre al navegador para comprobar, le decimos localhost. Bueno, localhost es la XI8, ¿cierto? Porque 08, XI08. Entonces aquí tenemos, recuerden que en pues, la clase no hemos trabajado ningún tipo de CSS, no hemos trabajado ningún tipo de visualización, por eso se lo ve así, ¿cierto? Es una página web demasiado básica en la que estamos viendo simplemente cómo podemos enviar información y cómo la podemos recibir. Entonces aquí tenemos Diego, la ciudad de Medellín, aunque solamente ya al darle registrar es lo que nos va a mostrar. Bueno, tenemos un error aquí por el finalización del archivo. Vámonos a la línea 67. La consulta está bien hecha. No estoy mostrando el nombre de la persona por ninguna parte. Y aquí me falta, si está cerrado PHP. Porque nos estará mostrando error ahí. Bueno, colocamos por acá abajo un H2. Slash H2. H2. Entonces aquí ponemos PHP. Recuerden que de esta manera podemos nosotros decirle que nos imprima ese valor de esa variable ahí. Miren que acá arriba la estamos recibiendo, ¿cierto? Nombre usuario, se lo estamos entregando a la variable llamada nombre y esa variable llamada nombre la estamos recibiendo aquí, la estamos imprimiendo aquí, después de nombre usuario. Volver, MySQL close X con... A ver, vamos a ver la conexión, ¿cómo le llamamos? ¿Se recuerdan? En Config hicimos la conexión. Bueno, la conexión se llama enlace. Debe ser por esto. Miren que recuerden que la conexión la hicimos en la base de datos. Esto lo vamos a ver después, sino que voy a quitar ese error para poder ver el funcionamiento de ya no es Xcon, sino que aquí lo que se me cierra es enlace.
Query con enlace consulta, a ver si es el error. Vale, 68. Me hace falta alguna llave por cerrar. Query enlace consulta. Me estaba metiendo aquí en una tabla. ¿Qué es esto? Lo estoy poniendo aquí. Esto no va. Resultado. Creo que es esto lo que me hace falta. Entonces, ese código lo vamos a revisar en un momento. Lo que quiero es que revisemos primero lo de la... Eso es para liberar los resultados. Consulta y luego se cierra la base de datos. Yo creo que con esto... Listo. Entonces, miren. Lo que estamos revisando es esto, ¿cierto? Bueno, aquí está la consulta, esto lo vamos a revisar en un momento. Miren que aquí dice nombre de usuario, Diego, ¿cierto? Que es lo que nosotros le dimos desde aquí. Si nosotros acá le decimos Juan, por ejemplo, bueno, pues en este momento no estamos valiendo estas otras cosas. Miren que aquí aparece, ¿cierto? Entonces, Juan, eso es el envío por método POST. El método POST, ¿qué hace? El método POST lo que hace es enviar la información de forma oculta a través del navegador. Usted no puede ver la información que se está enviando. Usted puede diligenciar la información, pero usted no puede ver aquí que está llegando, ¿cierto? La información no puede ver cómo llega. Bien, ya que veo que hay otro participante más, quisiera saber, por favor, que nos coloquen, cuando lleguemos, por favor, que me pongan en el chat quién fue que llegó. Ya llamamos asistencia y quisiera saber quién es el nuevo integrante que está acá. Por favor, escribamos en el chat quién fue que llegó ahorita. Bien, esto es envío por método POST. Recuerden, ustedes llegan en una página, colocan la información dentro de un formulario, en el formulario, colocan la información en el formulario mediante inputs de tipo texto, o selects, o radio buttons, ¿cierto? Que es la manera como lo pueden enviar. Y que de hecho, por aquí les había puesto otra tarea, ¿se acuerdan? Que era que ustedes debían encontrar cómo pasar información por método haciendo uso de casillas de verificación, ¿cierto? Esa tarea también la tienen ustedes pendiente y debían hacerla. ¿Cómo pasar información por casillas de verificación? Además de los botones de opción, de los radio buttons, recuerden que nosotros con estos botones lo que hicimos fue verificar que esta es una casilla este es un cuadro de texto, este es un botón, pues un combo box o un select para poder seleccionar opciones, una lista desplegable. Estos son los botones de opción que pueden seleccionar solamente un botón de opción de ellos y faltan las casillas de verificación. ¿Se acuerdan que las casillas de verificación es parte del trabajo que ustedes debían hacer también? Bien,
De esta manera, entonces, ustedes pasan la información y aquí la reciben, diciendo que ustedes crean una variable y que la variable va a contener una información que va a ser enviada desde la otra página y ustedes la reciben aquí por método POST. Hay otro método que es el método GET, que se les estaba comentando. El método GET, usted envía parámetros o envía variables, pero mediante la dirección de la página web, mediante el navegador. Usted, para enviar la información, usted lo que hace es, a la página de destino, usted le agrega el signo de interrogación y le asigna un nombre de la variable. Por ejemplo, yo le voy a colocar bandera, igual, y aquí usted le pone el valor que usted le quiera enviar a esa variable. Por ejemplo, yo le puedo decir bandera igual a 1. Entonces, actionrec.php con signo de interrogación, bandera igual a 1, esta variable bandera la estoy enviando a esta página rec.php, pero esto es método get. El método get es visible a través del navegador web. Y para recibirla, yo aquí en la otra página le digo que me reciba, por ejemplo, la variable b, la voy a llamar b simplemente. B va a ser igual a $, recibir por método get. Ahí le pongo get. Miren que estoy recibiéndolo ya no por post, sino por get. Voy a recibir por método get la variable que se llama bandera. Entonces ese valor que tenga bandera lo recibo por método get y se lo entrego a la variable b. Y yo después aquí puedo decirle, por ejemplo, voy a decirle control D para duplicar esto. Voy a decirle el valor de bandera. El valor de bandera, y aquí le voy a decir que me imprima el valor que tiene la variable b. Miren que aquí le estoy colocando b. Entonces el b es lo que estoy recibiendo acá por método get mediante la variable bandera. Entonces si nosotros le damos aquí a guardar, aquí al index también le decimos guardar, venimos acá, actualizamos. Miren que debemos actualizar tanto la página origen como la página destino para poder verificar el envío y o recepción de la información. Y le voy a decir Ana, por ejemplo, Medellín femenino, y le digo registrar, y al decirle registrar, observen, en la dirección me aparece, ya no me aparece solamente la página de destino reg.php, sino que me aparece además un signo de interrogación, ya que dice bandera igual a 1. Esto es enviar información por método get, que puede ser útil para algunas cosas, no para todas. Por ejemplo, usted puede enviar mensajes por método get para poder validar errores en la página. Entonces usted puede recibir una variable por método get y esa variable puede hacer una acción en su página, que sea, por ejemplo, si usted llega con un mensaje igual a 1, entonces usted puede tener unos mensajes. Mensaje igual a 1 puede ser, por ejemplo, que el usuario no exista en la base de datos si usted está validando un usuario. Entonces usted eso lo puede poner en el mensaje, en la página de inicio de sesión. Usted puede poner, si el mensaje es 1, entonces usted puede hacer el mensaje. Nombre del usuario no existe en la base de datos, por ejemplo. O nombre de usuario, contraseña incorrectos, por ejemplo. Que tampoco es recomendable pues dar pistas de esas cosas, ¿no? De decir, por ejemplo, que no existe el usuario, aunque hay gente que sí lo valida así, y hay plataformas en las que les ponen ese tipo de validaciones. Entonces miren que la variable bandera la estamos enviando aquí por método get. Y además podemos verlo aquí, valor de bandera 1. Miren que aquí está el valor que estamos colocando aquí en la bandera. Si nosotros esta variable bandera le cambiamos, por ejemplo, en lugar de ponerle 1, sino que le ponemos 2020, por ejemplo, el año, y guardamos, vamos a devolvernos, y acá le decimos Juan, por ejemplo, de Envigado, bueno, ya fue masculino, le decimos registrar, miren que aquí dice valor de bandera, en el navegador aparece 2020, ¿cierto? Y acá abajo dice valor de bandera 2020. Esa es la forma como se envía por método get, que de hecho es el método que utiliza Google para hacer las búsquedas. Si nosotros en Google le decimos el colombiano, por ejemplo,
Le doy Enter. Miren que aquí pone en la barra la búsqueda. Y él dice, mire, search, se va hacia la página search y se envía por método get una variable que se llama Q, que es el query, mejor dicho, en la búsqueda, el más colombiano, y esta I que tiene aquí, esta Y. Miren, esta Y quiere decir que hay más variables también que se envían por método get con estos otros valores. Ya son valores propios del navegador como para definir aspectos como, por ejemplo, la zona en la que se está haciendo la búsqueda, porque recuerden que Google tiene pues muchos servidores escalonados que ustedes primero le entregan búsquedas de pronto por la mayor cantidad de búsquedas que se hayan hecho dentro de una región y después empieza a hacerle búsquedas por otras partes. Entonces se encuentran indexadas, entonces todo eso también se valida a través de estas variables que se ven aquí. Entonces miren que le entrega una variable llamada Q, que es la consulta, luego RLSZ, también envía este código, luego envía una variable OQ con esta consulta también, que es la misma en colombiano, otra variable llamada AQS, por ejemplo, imagino que es el navegador, etcétera. Pueden ver ustedes que aquí se reciben variables por método GET, mediante el navegador web. Él recibe estas variables por método GET. ¿Cuál es el método mejor para utilizar? De pronto a nivel de consultas, para hacer una consulta en la web, como usted está haciendo una consulta en la web, no hay necesidad de ocultar esa información. Pero la información que usted envíe por formulario, información propia de la persona, no la debe enviar por método GET. Debe enviarse siempre por método POST. ¿Listo? Es preferible que se envíe por método POST. ¿Listo? Daniel, tranquilo, usted me pone que, pues, que no pudo conectarse puntualmente, no hay problema. Lo importante es que haya asistido y lo importante es que usted me coloque ahí que asistió para poderle quitar la falta de asistencia. ¿Listo? ¿Es claro la diferencia entre envío por método POST y por método GET? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Venga, les borro la inasistencia de una vez. Entonces, Carlos Corso. Daniel Osorno. Michael Mazo. Carlos Corso. Listo. ¿Sí es claro? Listo. Ahora sí, si lo entendieron todos, por favor me colocan un sí en el chat. Así como lo puso Kevin. Ah, muy bien, sí, los he tenido conectaditos en clase. Sí, veo que algunos como que se conectaron y se fueron de pronto a desayunar o se han levantado y se han movido. Porque no me han respondido. Ah, muy bien. Listo, entonces. Entonces, miren que ya hicimos envío de método POST y método GET, ¿cierto? De variables por método POST y método GET, que era lo que nos hacía falta ver de pronto. El método GET fue el que se nos escapó y nos hizo falta ver en la clase pasada. Ahora, voy a recordar dos cosas. Uno, la consulta, y después de recordar la consulta, cómo se la hace, ya les doy espacio para que ustedes mismos en el resto de la clase puedan terminar esa consulta, hacer la misma consulta, enviarla. Recuerden que ya no se puede calificar sobre alto y superior porque pues incumplieron con el plazo de la entrega. Entonces la voy a hacer, ustedes la van a completar y si van a... Profe, ¿la consulta de qué? La consulta de colocar en lugar del código de los estadios, miren que aquí está. En lugar de colocar el código de la sede aquí, debe aparecer el nombre de la sede. Esa fue una tarea que les dejé la clase pasada.
Ya proveí la otra consulta que usted puso aparte, por ejemplo, que Debía usted me enviármela dijo al que le correo consultara. electrónico. Listo. ¿Listo? Debía enviármela al correo electrónico. Entonces aquí, y también recuerden colocar, consultar lo de las casillas de verificación. ¿Cómo se hace para pasar información? A través de casillas de verificación. Y después van a hacer una tarea de ética. Y la tarea de ética está en la plataforma, en la clase 4 de ética. También. Son que coloquen ustedes 10 acciones y esas sí simplemente las escriben ahí. Ustedes se conectan a ética y ustedes ahí escriben en la misma página 10 acciones positivas que hayan hecho con sus familias en esta cuarentena. Ahí está en la plataforma, en ética, en la clase 4. Ahí está la actividad que hay que hacer para que por favor la realicen también. Es el trabajo que hay que hacer para ética, para poder tener pendiente todo lo de ética también. Listo, entonces, para hacer esa consulta, para que nos puedan aparecer aquí los nombres de las sedes en lugar de los códigos, yo les había dicho pues una pista les había dado, que lo que se puede hacer es hacer una vista, ¿se acuerdan? Hacer una vista. Entonces, voy a ir acá a MySQL Workbench. Acá en MySQL Workbench vamos a abrir nuestra base de datos. Vamos a empezar a trabajar con ella. ¿Cierto? Y aquí en la base de datos vamos a hacer esa vista. Yo creo que había una vista, pero era con fechas. Pero vamos a hacer una vista diferente. Entonces vamos a crear esa vista. Vamos a decirle File, New Query Tab. Listo. Lo normal, bueno, vamos a crear la vista. Entonces vamos a decirle, recuerden la sintaxis. ¿Cómo era la sintaxis? Create View, ¿cierto? Entonces en el Create View le ponemos el nombre de la vista. Recuerden que ese nombre de la vista es como va a quedar, porque es básicamente una tabla virtual lo que va a quedar ahí. Entonces el nombre de la vista va a ser ese nombre virtual. Vamos a recordar, voy a abrir pues un script que hayamos trabajado, los últimos, el de vista preámbulos. ¿Lo has hecho? Creo que era este. Aquí están solo los selects. Vista preámbulos, no vista clase. Aquí está. ¿Cierto? Recuerden que uno puede hacer selects. Y además de los selects, también tenemos, aquí está la vista creada, ¿cierto? Entonces recuerden que la vista tiene primero el nombre de la vista, que es el nombre como quedaría, como si fuese a utilizarse como una tabla. Aquí llevan los nombres de los campos que va a llevar. El as, y después aquí lleva el parámetro de la consulta. Y no es más. Eso es la vista, ¿cierto? Entonces creamos la vista acá. Podemos decirle cómo podemos crearla, con qué nombre, por ejemplo, estadios, nombre estadio sedes, por ejemplo. Otra cosa que no les había comentado y no lo habíamos, ya no está establecida ahí, que es importante que lo tengamos en cuenta. Cada vez que vamos a crear una vista, es importante, o un objeto mediante SQL, es importante que le coloquemos una simbología anterior. Por ejemplo, si es vista, colocarle una V antes. V para poder diferenciarla de otros objetos, porque es que después vamos a crear funciones, vamos a crear procedimientos almacenados, vamos a crear disparadores también y cursores. Y para estos elementos en SQL es importante que nosotros los diferenciemos. Diferenciemos un objeto de tipo procedimiento almacenado de una función, por ejemplo, o de una vista,
o de un cursor. Entonces, que los diferenciemos de un trigger, pues un disparador. Es importante que los diferenciemos. ¿Y cómo los diferenciamos? Cuando los creamos es importante colocarles un símbolo como este. O sea, por ejemplo, una V para saber que lo que voy a crear es una vista. Nosotros habíamos creado esta vista, fechas, estadios en partidos, sin haberle puesto una V antes. Entonces le ponemos V para referenciarla como vista. Entonces, create vista, le voy a colocar estadio sedes. La voy a bautizar así. Ustedes pueden llamarla como gusten, pero pues la voy a llamar así, estadios sedes. Y aquí en paréntesis voy a necesitar el ID de la sede, el ID del estadio, perdón. ¿Cierto? Recuerden que al colocarlo entre paréntesis, nosotros aquí le estamos diciendo cómo van a llamarse los campos, cómo se van a llamar en nuestra vista. Aquí en este caso le dijimos número de partido, fecha, estadio, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos a decir que vamos a necesitar el ID del estadio, el nombre del estadio, la capacidad del estadio y el nombre, voy a llamarlo así, nombre de la sede. Entonces así se van a llamar nuestros 4 campos, porque recuerden que, miren la tabla, aquí dice código del estadio, dice nombre del estadio, dice capacidad, cantidad de personas que puede tener el estadio, y aquí dice sede, pero aparece el código de la sede. Y aquí necesito que me aparezca el nombre de la sede. Entonces lo voy a llamar así. El campo lo voy a llamar así, nombre sede, para tenerlo muy claro. ¿Listo? Y después debo decirle as y construir el select. Entonces en el select, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar de estadio punto. Y de estadio. Bueno, necesito verificar es cómo se llaman los campos. Se llama código estadio. Entonces de E voy a necesitar código estadio. Entonces llamémoslo así también. Para no confundirnos, llamémoslo acá código estadio. Código estadio porque sí lo tenemos aquí, ¿cierto? Mire, código estadio, nombre estadio, capacidad estadio, código sede. Entonces, este es código estadio, nombre estadio, capacidad de estadio, ¿así es como se llama? Capacidad de estadio, ok. Y nombre sede. As. Entonces le digo que me seleccione código estadio. También de seleccióneme nombre estadio. Recuerden que estoy utilizando alias de capacidad de estadio, y de S que me seleccione nombre de la sede. De ese nombre de la sede. Y le voy a poner nombre sede, listo. Entonces, que me seleccione. Mire que le estoy diciendo que me seleccione solamente estos 4 campos que estoy nombrando aquí. Código estadio, nombre estadio, capacidad estadio y nombre de la sede. Pero recuerden que este E es de la tabla estadios. Estos campos pertenecen a la tabla estadios y este campo de aquí, nombre de la sede, pertenece a la tabla sedes. Entonces le digo que me seleccione estos campos. From, ¿de dónde? De estadios con el alias E y de sedes con el alias S. Where. ¿Dónde qué? Donde el E, punto, porque en E tengo un campo que se llama código estadio, entonces debo hacerlos coincidir. E punto, código sede, donde E punto código sede sea igual a S punto código sede. Es decir, en la tabla estadio tenemos un campo que se llama código sede. Entonces yo le digo de estadios, póngame código sede y que sea igual a la sede, la tabla de las sedes, punto código sede, ¿cierto? Es decir, que la llave foránea de estadios
sea igual a la llave principal de sedes. Y esto normalmente se me ordena por el código de la sede. Entonces aquí le puedo decir order by, punto, código estadio, desk. Y listo. Bien, ahí está el select. Recordemos que todos los selects, como se les había dicho en la clase pasada, todos los selects siempre se comienzan ejecutando por el from. Luego ejecutan el where, luego pueden hacer el orden y por último ejecutan lo que aparece acá arriba. Por eso yo le puedo decir acá arriba select e.código estadio sin haber creado el alias, puedo decirle de una vez, puedo irlo nombrando, el alias. E es alias para la tabla estadios y S es alias para la tabla sedes. Y aquí apenas los estoy definiendo, miren, porque esto es lo primero que se ejecuta. Entonces yo selecciono estadios E, sedes S. A estadios le doy el alias E y a sedes le doy el alias S. Y ejecuto esto. Podemos nosotros aquí crearla, ejecutar esto, control enter y podemos comprobarlo de una vez. ¿Cierto? Podemos comprobarlo. Podemos decirle select asterisco from v estadios sedes. Yo control enter. Miren que aquí ya me coloca el nombre del estadio y aquí ya me pone el nombre de la sede. Ya no me lo está colocando. Bueno, pero lo coloqué en orden inverso. ¿Cierto? Aquí debía haberle puesto ask. Mire que por eso es importante hacer esa prueba de las vistas antes. Entonces tengo que borrarla y volverla a crear otra vez, porque necesito modificarla, ¿cierto? Ya no le debo colocar el código del estadio de forma descendente, sino ascendente. Entonces le voy a decir drop view, v, estadios, sedes. Entonces esto lo puedo ejecutar. A mí me dice que no lo puede, tengo que ejecutar entonces solamente esta línea primero. La borro y luego vuelvo y la creo ya con este parámetro ascendente. Listo, una vez creada, ya puedo darle este select. Entonces miren, él me coloca 101, 102, Estadio Atanasio Girardot, nombre de la sede, INDER. Nombre de la sede, Politécnico Gemisa Sacrament, INDER, ¿cierto? Ya Politécnico Polideportivo Central, Metropolitano Meléndez. Mire que aquí ya me aparecen los nombres de las sedes. He creado mediante una vista una tabla virtual que se llama Estadio Sedes y la trabajo así como si fuese una tabla. Miren, select asterisco from V Estadio Sedes. Entonces ya como se lo han de suponer, esta consulta es la que voy a llevarme a PHP. Miren, aquí dice select asterisco from estadios, entonces ya no voy a decirle select asterisco from estadios. Profe. Señor. Eso ya queda creado en la base de datos. ¿Perdón? Eso ya queda creado en la base de datos. Claro. Mira, aquí en las... Eso, buena pregunta. Muy bien. Mira que aquí en el mundial aparecen algunos objetos, ¿cierto? Dice tables, views, mire, storage procedures que son para procedimientos almacenados, functions que son para funciones. Y en vistas aparecen unas vistas. Bueno, esto tengo que actualizarlo. Debo decirle refresh all, siempre hay que darle refrescar para poderlas ver. Mire. Queda creada como vista en el mundial. Bueno, me estaba viendo la de la sesión 7. En la del mundial, miren que aquí están. De pronto, pues, vamos, esta es la que habíamos creado antes. Pero miren que aquí quedan. Quedan las tablas y queda como vistas. Mírenla aquí. Ya queda creada en la base de datos. V estadios sedes. Con doble S, pues quedó repetida la S, no me diferencia hay mayúsculas de minúsculas, pero miren que queda creada la vista. Y si nosotros le damos aquí en la vista, miren que queda creada la vista con los campos que nombramos en la vista. Miren, aquí están los campos, código estadio, nombre estadio, capacidad estadio, nombre sede. Y así tal cual es como quedan creados aquí.
Ah, profe, entonces las vistas son principalmente como para que salga solo lo que uno quiera mostrar. Exacto, sí señor. Es para que usted lo puedan hacer de forma más fácil. Por eso, en las vistas uno normalmente pone las consultas más realizadas. No todo lo tiene que volver vista. Usted puede simplemente hacer otra consulta más corta. Lo que sí hace es abreviarle las consultas, porque mire que esta consulta es muy larga como para ponerle en PHP, ¿cierto? Lo que hace entonces es crearlo a través de una vista, lo que usted dice es correcto, y usted solamente lo hace para lo que quiera mostrar. Entonces mire que le queda como una tabla virtual. Y esta tabla virtual ya es la que nosotros nos vamos a ir a PHP y le decimos que la seleccione. Mire, select asterisco from V estadio sedes. De aquí ya de entrada sabemos que esto es una vista, que es una consulta construida. Y entonces aquí le decimos en el while datos MySQL fetch assoc resultado. Miren, bueno, esta es otra manera de hacerlo. Lo habíamos hecho como orientado a objetos, ¿cierto? Le habíamos dicho que datos sea el resultado apuntando hacia la consulta. Esto es orientado a objetos. Como lo estoy haciendo aquí de forma estructurada, perdón, entonces miren que le estoy diciendo aquí, estoy validando primero el resultado de la consulta. Bueno, entonces vamos a ver esto con detenimiento otra vez. En el require le estoy diciendo que me requiera la conexión. ¿Se acuerdan? Config con. La conexión está aquí. Aquí está la conexión desde el host, que es localhost. También, además del host, que sea pues con el mundial, ¿cierto? Con la tabla, con la base de datos, con la tabla. Entonces que me haga la consulta con el host, que me haga la consulta a la base de datos, que me haga la consulta con el usuario y con la contraseña. Estos son los parámetros, recordemos, de la conexión a la base de datos, ¿cierto? Esto es eso ya lo vimos en la clase pasada. Aquí está el enlace hacemos mediante la palabra MySQL y Connect, que es una palabra reservada propia de PHP. Hacemos la conexión al host, al usuario, con la contraseña y a la base de datos. Y de aquí comprobamos si de pronto informamos si nos arroja algún error. Entonces obtenemos nosotros por aquí mediante esto el número y nosotros podemos decirle aquí que nos mande el nombre del error, si hemos obtenido un error. Una vez que eso se nos ejecuta, entonces continuamos con esta consulta de aquí. Entonces ya le decimos que nos consulte, hacemos el select de esa tabla virtual, de esa vista que nosotros acabamos de crear aquí. Ya la tenemos creada. Recuerden que esto hay que crearlo primero por SQL. Lo creamos en SQL, ya tenemos la vista creada, que es como una tabla, recuerden, virtual. Y de ahí ya nosotros la podemos llamar aquí. Miren, la estamos llamando. Luego aquí le decimos que aquí estamos validando si la consulta se nos ejecuta. Esto no lo habíamos hecho, creo, la clase pasada. Le estoy diciendo if. El resultado es igual a MySQL y query, que quiere decir que me ejecute una consulta con el enlace que yo creé aquí en la conexión. Este enlace es un puente, como decir, entre PHP y MySQL. Entonces, que me cree la conexión, que me ejecute una consulta con ese puente y el parámetro de esta consulta que yo creé aquí arriba. Si se me ejecuta y me entrega algo en resultado, entonces yo puedo hacer algo acá adentro. De lo contrario, él no me va a hacer nada de esto que está aquí adentro. Yo puedo decirle, por ejemplo, por aquí por un else y enviar un mensaje. En el else puedo decir, por ejemplo, que se puede enviar un mensaje que sea, por ejemplo, no sé, con texto, simplemente un texto que me diga no es posible realizar la consulta. Supongamos que podemos colocar este mensaje y lo podemos colocar, por ejemplo, como un encabezado o en una ventanita emergente, en una alerta mediante JavaScript, podemos hacer eso.
podemos hacer eso. Déjale un momentico, por favor. Listo, entonces, por aquí nosotros podemos ver, si no hay nada aquí en este resultado, es porque seguramente no funcionó la consulta, entonces nosotros podemos colocarle por acá abajo, como les decía, error. Por ejemplo, no es posible realizar la consulta. Esto lo podemos colocar, como esto se mostraría en HTML, podemos colocarlo dentro de un H3, por ejemplo, o H2, no sé, lo que usted quiera, o un párrafo. Esto ya pues mediante HTML. Cierto, pero si se ejecuta, entonces de ahí nosotros mostramos la consulta y le decimos while datos igual. Le voy a decir MySQL fetch a SOC. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer que cada uno de las líneas que tiene este resultado se la asocie a la variable datos. Cada línea de este resultado va a ser asignada. Mire, que le estoy diciendo MySQL fetch a SOC, resultado. Le estoy diciendo que cada una de las líneas que tenga este resultado, porque este resultado, ¿qué es? El resultado va a recibir esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí es lo que recibe el resultado. Y el resultado, mire que tiene filas y tiene columnas, ¿cierto? Entonces, por cada una de esas filas asociadas al resultado, se la va a entregar a datos. Y este MySQL fetch a SOC, ¿qué me permite? La SOC. Que me permite que yo pueda utilizar aquí los nombres de los campos, porque hay otra que se llama MySQL Fetch Row, de pronto la han visto. Y al decirle MySQL Fetch Row, yo aquí ya no le puedo colocar los nombres de los campos, sino el número que le corresponde según esa, porque esto se me va como una tabla. Y entonces esta sería la columna 0, esta sería la columna 1, esta sería la columna 2 y la columna 3. Entonces yo le digo MySQL fetch row, debo decirle aquí nombres en lugar. Entonces datos 0, aquí que me ponga datos 1, aquí que me ponga datos 2 y aquí que me ponga datos 3. Si utilizo MySQL fetch row, miren que yo guardo aquí, vengo acá y actualizo. Viene 40, ¿dónde está ese error? Ah, esto es eco. Sí sabía que me faltaba algo aquí. Bueno, guardo aquí y actualizo. Entonces miren que aquí en la sede ya me aparece el nombre de la sede. Esa era la tarea que debían hacer. Ah, bueno, nombre de usuario, eso borrémoslo porque esto ya no lo estamos trabajando. Tenemos esto acá abajo. Guardamos y actualizamos. Entonces miren que aquí ya aparece el nombre de las sedes. Ya no me aparece el código, que es lo que nosotros estábamos necesitando. Miren, nombre del estadio Atanasio Girardot y la sede, ¿cuál es? Inder. Así se llama el nombre de la sede. Entonces ya no le voy a colocar aquí sede, sino nombre de la sede. Nombre de la sede. Entonces vengo acá y actualizo. ¿Cierto? Nombre de la sede. Pues estos encabezadores se pueden centrar, ustedes ya pueden mejorar esto. Pero miren que aquí ya estamos viendo la información desde nuestra página en PHP. Ya no la estamos viendo, aparte de poderla ver aquí, la estamos viendo, miren, MySQL Workbench, aquí fue donde construimos la consulta, donde construimos la vista, y una vez construida, ya nos fuimos hasta PHP, y en PHP ya la llevamos. Miren que aquí le estamos diciendo, ¿cierto? Que lleve esa vista, que me seleccione los datos de esa vista, y que me los muestre aquí. Miren que aquí ya lo estamos observando. Entonces, esto es, si ustedes utilizan fetch row, deben ponerle el número del campo. Si usted utiliza fetch ASOC, que es lo que a mí me agrada, pues de pronto más utilizar para poder tener claridad sobre los nombres de los campos. Bueno, voy a volver a colocar acá nombre de la sede. Nombre de la sede, voy a borrar esto de acá. Para tener claridad sobre los campos que estamos utilizando. Entonces, si utilizamos fetch ASOC, aquí en datos, en lugar de darle un número, como si fuese un vector, porque básicamente es eso, es lo que recibes como una matriz.
Entonces, al recibir esa matriz, nosotros lo colocamos esto como entre comillas. ¿Cierto? Entonces lo recibimos. Miren, código estadio. Luego recibimos aquí nombre del estadio, capacidad de estadio, así es como las hemos llamado, ¿cierto? En la vista, el código estadio, nombre de estadio, capacidad de estadio, y colocamos nombre sede. Entonces, en lugar de código sede, nosotros aquí ya lo que ponemos es nombre sede. Guardamos, venimos acá y actualizamos. Ah, otra vez me falta aquí colocar eco. Listo, actualizamos y miren que aparecen los nombres de la sede. Ya aparece el trabajo como se les había solicitado. Ya aparece el código del estadio, aparece el nombre del estadio, la capacidad de cantidad de personas que puede tener el estadio y el nombre de la sede a la que pertenece el estadio. Entonces, el Atanasio Girardot da Inder, Estadio Politécnico del Inder, eso es lo que habíamos puesto, ¿cierto? Pascual Guerrero al Polideportivo Central, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Metropolitano Meléndez, Complejo Deportivo Jaime Morón, así fue como los nombramos, ¿se acuerdan? Entonces miren que aquí ya lo que estamos haciendo es hacer, eso se llama join, el join básico lo estamos haciendo solamente uniendo dos tablas. ¿Join qué significa? Significa unir, juntar, y esta unión la estamos haciendo simplemente mediante un select haciendo uso de una vista. Entonces esta vista, miren que nosotros mediante la coma, esta es la forma más fácil y elemental de hacer uniones entre tablas. Aquí estamos uniendo la tabla estadios con la información de la tabla sedes. Y esta información la estamos uniendo mediante la operación join básica, que es una coma. Esta coma del from estadios, sedes, ya después colocamos condiciones relacionando a las dos tablas. Miren que aquí decimos donde sea igual el campo, la llave foránea de una tabla con la clave primaria de la otra. Donde el código de la sede en estadio sea igual al código de la sede en sedes. Entonces, cada vez que me muestra un estadio y hace la consulta, entonces él llega y me va a colocar en lugar del código de la sede, ya me pone el nombre de la sede. Entonces ahí ya vamos entendiendo mejor cómo es que se hacen estas consultas y cómo es que se puede mostrar la información y relacionarla de una base de datos en una aplicación. En este caso estamos haciendo una aplicación básica en PHP, demasiado básica, que es para mostrar la información. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Profe, uno cómo le envía el trabajo a usted. Muy bien. Cuando ustedes creen ya los archivos, los pueden comprimir o los pueden enviar mediante un archivo de texto y los envían en la plataforma, en Mil Aulas, en lenguaje de programación, en la clase 17. Ahí es donde están los videos y apenas abren la clase 17, ahí arriba aparece el enlace para que puedan enviar los archivos. Y eso usted puede coger el portal que ha creado, puede ser el index o puede ser esta sola página. Por ejemplo, en el caso mío sería reg.php. Ya ese reg.php lo puede enviar mediante método, lo puede enviar. Ese reg.php entonces ya lo podría leer. Este es el que yo podría enviarlo pues en la tarea. Donde usted se verifique que ha hecho. Ah, bueno, es que necesita también hacer la conexión, ¿cierto? Entonces, donde esté la conexión, entonces usted puede colocar, puede coger toda la carpeta, en este caso 11.8, toda la carpeta 11.8, llega usted, la puede comprimir, por ejemplo, comprimir a x8.zip, la puede comprimir a un archivo zip y ese archivo zip es el que envía en la tarea. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien, si no hay más dudas y no hay más apreciaciones, entonces muchachos, por favor realicemos la actividad y por favor la envíen, ¿listo? Y recuerden la actividad de ética también. Deben entrar a ética, la clase 4, y realizar el envío de la actividad solicitada. Profe, entonces tenemos el día de hoy para enviar la actividad. La de ética tienen 8 días.
porque apenas se las puse hoy. Pero esta actividad tienen hasta que se acabe la clase para enviarla. Hasta las 10 de la mañana tienen para enviarla. Miren que ya la hemos hecho por aquí y es pues relativamente sencilla. ¿Listo? Profe, no puede hasta hoy. Porque les di 8 días. Por eso no puede ser hasta hoy. Si se les dio 8 días y en los 8 días no lo hicieron, pues hasta hoy difícilmente la harán. Y se había puesto, pues les di, pues es un plazo bastante amplio para una tarea tan sencilla, muchachos. Entonces, deben hacerla en esta hora de clase. En este tiempo que les resta de clase, por favor, lo hacemos y lo enviamos. ¿Listo?